Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura y bienvenidos a un nuevo video. Cuando hablamos en inglés siempre, no mentiras, usualmente, bueno no, tampoco, algunas veces se nos olvida cómo expresar qué tan frecuente hacemos una actividad. Es por eso que hoy vamos a hablar de ese grupo de palabras que utilizamos en inglés para hablar de la frecuencia. ¿Sabes de qué estoy hablando? Así es, los frequency adverbs. First things first, primero lo primero. ¿Qué es un adverbio? Un adverbio es una palabra que utilizamos antes de una acción, es decir, de un verbo, y que nos ayuda a modificarlo o a darle énfasis. Existen adverbios de modo, de tiempo, de cantidad, de lugar y por supuesto de frecuencia, nuestro tema de hoy. Ya sabemos que es un adverbio, ahora sí, ¿qué es un adverbio de frecuencia? Bueno, se trata de una palabra que utilizamos antes de una acción para indicar la frecuencia. Por ejemplo, I always go to English class in the morning. Yo siempre voy a clase de inglés en la mañana. ¿Notas cómo la palabra always especifica la frecuencia de la acción, en este caso, ir a clase? Veamos otro ejemplo. I'm super busy, so I never have time to watch TV. Estoy muy ocupada, por lo tanto nunca tengo tiempo de ver televisión. Así es, la palabra never me está indicando que no existe una frecuencia, por lo tanto no realizo esa acción. Existen varios adverbios de frecuencia, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en 7 principales. Always, usually, often, sometimes, rarely, hardly ever, never. Pero ¿y cómo saber cuál utilizar y en qué ocasión? Bueno, eso va a depender del nivel de regularidad que quieras expresar. Todos y cada uno de ellos difieren en el nivel de frecuencia. Veamos los siguientes ejemplos. I always go to class at 2 o'clock. Yo siempre voy a clase a las 2 en punto. She usually eats fruit. Ella usualmente come fruta. We often fly a kite in August. Nosotros a menudo volamos cometa en agosto. I sometimes eat sugar. Yo a veces consumo azúcar. She rarely plays the guitar. Ella rara vez toca la guitarra. They hardly ever eat vegetables. Ellos casi nunca comen vegetales. I never play video games. Yo nunca juego videojuegos. Muy bien, ya sabes cuáles son los adverbios que son comúnmente usados. Ahora, ¿existe alguna regla para utilizarlos? Sí, la regla más importante de los adverbios de frecuencia tiene que ver con su posición dentro de la oración, pero dependiendo del tipo de verbo. Present simple. Como pudiste ver en los ejemplos anteriores, el lugar más común para ubicar un adverbio de frecuencia en una oración es entre el sujeto y la acción. Mira este ejemplo. I always go to class at 2 o'clock. En este caso, nunca vas a decir always I go to class or I go to class always. Como bien recuerdas y ya lo mencioné anteriormente, en este caso lo colocamos antes de la acción, pues la está modificando. Pero te estarás preguntando, ¿y qué pasa si la oración es negativa? No pasa nada, también vas a ubicar el adverbio justo antes del verbo. Mira el siguiente ejemplo. I don't usually get up early on Sunday. Yo usualmente no me levanto temprano los domingos. Verb to be. Si nos detenemos un poco a pensar en los verbos que hemos utilizado en los ejemplos anteriores, notamos que se tratan de aquellas acciones que tienen que ver con la rutina. Pero ¿y qué pasa si quiero utilizar otro verbo, como el verbo to be? En este caso varía un poco el orden de la oración y vamos a colocar el adverbio justo después del verbo to be. Por ejemplo, you are always late. Tú siempre llegas tarde. Auxiliary and modal verbs. Bien, ya sabes cómo utilizar los adverbios de frecuencia con el verbo to be y con el presente simple. ¿Qué tal si ahora miramos cómo utilizarlos con los verbos modales y auxiliares? En este caso, vamos a hacer uso del frequency adverb justo después del verbo modal o auxiliar, tal y como en los siguientes ejemplos. I have often considered becoming a vegetarian. A menudo he pensado en volverme vegetariano. I will always love you. Tal y como en la canción. Siempre te amaré. We'll always love you.
Estas reglas sobre la posición del frequency adverb en la oración pueden parecer un poco random. Tal vez te estarás preguntando por qué lo ubicamos después del verbo to be y los verbos auxiliares, pero antes de los demás verbos. Bueno, esto tiene que ver con la pronunciación. Los nativos al hablar tienden a contraer el sujeto y el verbo auxiliar o el verbo to be. Retomando nuestros ejemplos anteriores, por ejemplo, el I have considered se va a convertir en un I've considered y el I will always love you se va a convertir en I'll. Así que si el adverbio estuviese ubicado antes del verbo to be o del auxiliar, no nos permitiría hacer esa contracción. Muy bien, ya sabes cómo utilizar los adverbios de frecuencia en inglés. Cuéntanos en los comentarios qué tanto has aprendido de este tema. Existen reglas generales para ubicar correctamente el adverbio de frecuencia dentro de la oración, pero a veces podemos cambiar un poco estas reglas. Por ejemplo, cuando quieres darle énfasis al adverbio, puedes ubicarlo al principio o inclusive al final de la oración. Esto pasa frecuentemente con los adverbios que tienen que ver con una frecuencia media, es decir, usually and sometimes. Miremos este ejemplo siguiendo un poco las reglas que ya vimos. I sometimes work on Saturdays. Yo a veces trabajo los sábados. Pero también puedes decirla de la siguiente manera. Sometimes I work on Saturdays. Al trasladar sometimes al inicio de la oración, estamos resaltando un hecho que puede sorprender porque quizás imaginábamos que esa persona no trabajaba los sábados. Ahora, ¿qué tal si hablamos de aquellos errores comunes que cometemos al hacer uso de este tema? Como vimos anteriormente, podemos ubicar el adverbio de frecuencia en diferentes partes en la oración, pero eso sí, nunca lo vamos a ubicar entre el verbo y el complemento de la oración. Mira los siguientes ejemplos. She runs usually in the park. No, ¿verdad? ¿Cómo sería? She usually runs in the park. O si quisiéramos darle énfasis, también podemos decir usually she runs in the park. Otro error muy común al hacer uso de algunos de esos adverbios de frecuencia es utilizarlos en oraciones negativas. Los adverbios de frecuencia never, rarely y hardly ever tienen un significado negativo en sí mismos, por lo tanto no los vamos a utilizar en oraciones negativas. En ese sentido, si utilizamos la oración en negación y utilizamos alguno de estos adverbios, estaríamos negando doble vez, lo cual no es posible en inglés. Mira el siguiente ejemplo. I haven't never tried sushi before. No, ¿verdad? Hay una doble negación. ¿Cómo podrías decirlo entonces? I have never tried sushi before. Veamos este otro ejemplo. He doesn't hardly ever go to the gym. No, ¿verdad? Él nunca va al gimnasio. En este caso sería mejor formularla de la siguiente manera. He hardly ever goes to the gym. Llegó la hora de practicar. Yo diré unas oraciones y tú puedes decirme cuál es el error en los comentarios. I always am happy when I finish work early. Muy bien, el error es la ubicación del adverbio. En este caso tendríamos que ponerlo después del verbo to be. I'm always happy when I finish work early. Andrew has been never to Mexico. Aquí también se trata de la ubicación del adverbio. En este caso lo vamos a ubicar después del auxiliar, de la siguiente manera. Andrew has never been to Mexico. It doesn't hardly ever rain in Cali. Suena muy raro, ¿verdad? En este caso estamos negando doble vez. Por lo tanto, debemos formular nuestra oración de la siguiente manera. It hardly ever rains in Cali. Y listo. Ahora ya sabes cómo darle énfasis a los verbos o hablar de la frecuencia de esas acciones. Si quieres estudiar con nosotros, te dejamos toda la información en la caja de descripción. Y si te gusta este video, ¿qué estás esperando? Dale like y suscríbete. Y recuerda, piensa en grande, piensa smart.